Damas y caballeros, bienvenidos a la Casa del Confort y la Arbitrariedad, Dopcast.uy. Bienvenidos a mi podcast llamado Montevideo No. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y están pisando el episodio 70 de Montevideo No. Hoy tenemos un invitado, mamita, de lujo, Luciano Superviel, el piano. Este episodio es presentado por Claro Música, toda la música internacional y nacional en un solo lugar y sin gastar datos. Escucha lo que quieras en el celular sin gastar datos. Como de costumbre, te invito a que nos sigas en @Dopcast y @mvdnopod. MV_D_NOPOD. Eso por Twitter. Estamos en facebook.com/Dopcast. Allí me puedes escribir, como lo puedes hacer desde dopcast.uy. Estamos en Instagram, dopcastuy, UY, todo junto. Somos como Drupi. Estamos en todos lados, en todos lados. Y podés disfrutar del catálogo, de los destacados de Dopcast, en medium.com/Dopcast. Hace unos días estuve en el estudio de Luciano Superviel, en su sala de ensayo. Ahora lo invité a casa. Tuvimos una charla profunda, extensa, sobre los viajes, los hijos, los pianos, Francia, los quesos y mucho más. Estimo que saben que Luciano Superviel nació en Francia, se crió en México y en Uruguay. Pero tal vez desconozcan que es un gran lector de policiales y un fanático de la ciencia ficción. Vos elegís desde dónde nos puedes escuchar, iTunes, SoundCloud, Dopcast.uy, TuneIn, Evox. Y si sos un adorable nerd que le gusta el RSS, y usas, yo qué sé, Feedly, también escuchanos desde donde te quede más cómodo. Con confort y arbitrariedad le damos. Sí, Müller. Y te pareces mucho a Müller, pero para mí eso es la mezcla de Müller y Jean-Paul Belmondo. Eso nunca, no me lo habían dicho nunca. Joven, te digo, cuando Sí. arrancó a trabajar con Godard. Tenés como Claro. Oh, mucho... Bueno, perdón, Belmondo era un sex symbol grosso. Absoluto. Sí, he visto algunas películas del joven. Absoluto. ¿Cómo se llama? Bueno, sí, hay varias así de la Nouvelle Vague. Claro. Vos, teniendo tu vieja francesa, ¿te criaste viendo películas de Nouvelle Vague? Porque imagino que por la generación de tu madre es un cine con el que se tiene que haber criado ella. Sí, es parte de la cultura, digamos, yo estuve siempre mucho en contacto con la cultura francesa en general. Yo a los 4 años me fui de Francia, fui a vivir a México, y a los 8 años vine a vivir a Uruguay, y ya ahí ya me metí en la Alianza Francesa y después en el Liceo Francés, hice todo el Liceo Francés, y siempre volviendo mucho a Francia, hasta que me volví a vivir a Francia a los 20 años, ¿no? Pero siempre la cultura francesa estuvo muy dentro de mi vida, ¿no? De distintas maneras, y digamos, sí, la Nouvelle Vague es parte fuerte de la cultura francesa. Entonces hay muchas referencias de muchas cosas, yo qué sé, incluso la música popular muchas veces actual recurre, son como, viste, cosas que están muy integradas en la cultura. Entonces como que tuve ese acercamiento. La realidad es que me volví a interesar por mirar algunas películas. No soy un cinéfilo, pero ya más de grande, ¿no? En esta última etapa de mi vida, sobre todo te diría desde el disco Reverie. Yo mi primer disco solista, Bajo Fondo Presenta Superviel, lo compuse viviendo en París. Y París fue una fuente de inspiración grande en el sentido de estar en contacto con músicos y con el sonido. Pero quizás fue con mi siguiente disco, Reverie, que ahí tiene como una cosa más... La traducción sería que ensoñación. Sí, más poética, más... Sí. Reverie quiere decir ensoñación, exactamente. Lo que pasa es que hay... Digo que me parece algo lógico en relación a que haya pasado después. Porque viviste París y capaz que a la distancia soñaste con París. Sí, puede ser. Pero tiene como esa referencia también más a la cultura, yo qué sé, bueno, literaria. Sí. Siempre guiñadas, ¿no? Nunca de manera muy literal. Yo qué sé, aparece Felisberto Hernández, aparece Reverie. ¿Aparece Proust? No, por eso te digo, siempre son guiñadas. Nunca quise tampoco hacer
internarme demasiado en el mundo literario a la hora de componer música, porque son lenguajes diferentes, ¿viste? Entonces yo trato de separar esas cosas. La música es un lenguaje mucho más abstracto, y por más que sobre todo en Reverie había muchas canciones, yo siempre, ¿viste? Trabajo mi abordaje a la música es desde una visión instrumental, ¿viste? Y la canción en función de la música, mucho más que la canción como digamos, un mensaje literario, ¿me entendés? Igual te quiero decir una cosa, que al concebir la música desde ese lugar, vos también te convertís en narrador. Y ahí se pueden tener puentes con la literatura. Yo sé que capaz que alguien nos escucha y debe pensar, bueno, todo el mundo es narrador, ¿no? Porque todo el mundo narra su historia, le narra a otra persona anécdotas, etcétera. Pero cuando vos propones música que estructurás, que edificás como arquitecto musical, vos propones un viaje emocional que tiene picos, tiene caídas, ¿no? Tenés momentos rítmicos intensos, tenés como momentos infinitamente más calmos, y ahí hay una narración que es cierto, no es lingüística, pero que es emocional. Cuando uno escucha tus discos, la metáfora de la montaña rusa es una poronga, pero quiero decir, vos estás a merced de ese como viaje que parece tener, no sé, como características marinas, si se quiere, ¿no? Sí, totalmente, estoy de acuerdo contigo y soy muy consciente de eso, y mi música tiene esa narrativa, pero yo lo asocio a una cosa mucho más visual que literaria, ¿viste? Interesante. A pesar de que no sos cinéfilo. Tampoco, no soy cinéfilo, pero sí concibo mi música como una cosa de transmitir un discurso musical muy, digamos, emparentable más a algo visual que a algo literario. Entonces, o sea, no intento cargarlo, trato, para mí, la parte intuitiva a la hora de crear música tiene un rol muy, muy fuerte, ¿viste? Yo trato siempre al final del día, si bien tengo conocimientos técnicos que he ido adquiriendo porque he estudiado, simplemente por hacer música y hacer discos, y siempre uno está constantemente aprendiendo técnica, siempre trato de poner por delante la intuición, ¿viste? Entonces, en ese sentido, trato de no intelectualizar demasiado mi música, ¿entendés? La realidad es que muchas veces, y digo, eso ya es algo que también no me sorprende más, cuando terminás de hacer una obra, un disco o lo que fuera, empezás a entenderla de manera intelectual, por el retorno, ¿viste? A través de cómo lo recibe la gente, o mismo vos, como después, cuando te alejás un poco de esa música y la volvés a escuchar desde otra perspectiva, empezás a entender cosas que funcionan desde un lugar más intelectual, si querés, y efectivamente ocurren muchas cosas, y hay muchas cosas a nivel de concepto y a nivel de construcción que están ocurriendo, que capaz que no eran tan conscientes en el momento en que las escribí. Algunas sí. Pero pará. En el momento que lo escribiste, no hay conciencia cuando vos... Porque imagino que como prima la intuición, quizás vos buscás y después vas escribiendo, pero cuando escribís, cuando lo pasás a signos, Uh-huh. ¿cómo se evita la intelectualización? No trato de evitarlo. Lo que sí intento, y eso es como una especie de cosa que me propongo, Uh-huh. es tratar de ir construyendo a medida, digamos, en el trayecto. Es una construcción que, digamos, a diferencia de, yo que sé, un compositor de música culta que escribe sobre la partitura, que si bien obviamente va construyendo a medida que va componiendo, antes de que exista la música, en su cabeza ya hay una idea muy, muy desarrollada de lo que va a ser el resultado final. Yo, cuando compongo música, intento no negarme o no cerrarme a las cosas que van apareciendo en el camino de componer, digamos, ¿no? Entonces, por eso, cuando empiezo a componer algo, si bien parto de o un disco o un tema o lo que fuera, una música de película, parto con un concepto ya definido, previamente pensado, ¿no? Y, Mamama.
Por ejemplo, Sweet de la Mamá, pero bueno, Sweet de la Mamá Es un personaje de Tiranos Temblad, que si no lo vieron los exactamente. invito a que vean ese programa, que para mí es uno de los mejores programas de humor de la Tierra. Tirano Temblada es una inspiración grande para mí. Y bueno, por ejemplo, pero ya que decís Sweet de la Mamá, Sweet de la Mamá nace de una gran improvisación que yo después le di forma, pero Agustín Ferrando, creador de Tiranos Temblad, me pidió que le compusiera algunas músicas originales para piano. Él tenía esa idea. Y yo lo que hice fue sentarme en el piano, algunas ideitas tenía como bocetos de temas, esbozos de melodías o de temas o de progresiones de acordes. Debo haber grabado, no sé, entre 3 y 5 horas de música para piano así, absolutamente improvisada. Y después, frente a ese masa de material, empecé a elegir momentos que me gustaban. Y esos momentos fueron los que empecé después a reescribir y a darle forma. Y ahí sí, viste, de pronto intelectualizar más. Pero ese proceso justamente tiene muchísimo de improvisación y de tirarse al vacío, ¿viste? Sabes que en eso tenés como mucho en común con un productor de rap, ¿no? Sí, bueno, no, ni que hablar. O sea, nosotros en la época de Plátano Macho fuimos muy influenciados por los Beastie Boys. Y los Beastie Boys hacían eso. Grababan horas de improvisaciones y después elegían momentos. Se sampleaban, se No autosampleaban. solo se sampleaban, sino que volvían a tocar esos momentos. Es tal cual ese proceso creativo que, digamos, no, tampoco lo inventaron los Beastie Boys. No, claro, es anterior. Es anterior, ¿no? Yo qué sé, desde Chopin era un tipo que improvisaba muchísimo. Cualquier composición de Chopin tiene un laburo enfermizo a nivel de papel y de corrección, o sea, es impresionante, ¿no? Pero en esto que es como una lógica de collage de Frankenstein, sí tiene que ver con la cultura del hip hop, ¿no? Esto de tomar ese Totalmente. fragmento, maximizar, autosamplearse, Sí, sí, no, del de combinar cosas que recorte y parecen pegue. imposibles Sí, sí, en sí. primera instancia. Sí, sí, de poner dos cosas que de pronto pertenecen a contextos diferentes, meterlas en un mismo contexto, lo que le da otro significado. Que en Eso, voz es totalmente orgánico. Cuando uno, yo qué sé, si nunca lo vieron en lección en vivo, pueden chequearlo en YouTube. Es demencial. O sea, sí, 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 eso yo soy consciente de eso, de que sea cual sea el contexto de trabajo en el que estoy, ya sea, por ejemplo, en el último disco, una música para piano o haciendo una música para película, lo que fuera, tengo muchísimas técnicas compositivas que me vienen del hip hop. Eso soy muy consciente y no solo que no lo evito, sino que es algo que ha sido una constante, ¿viste? En mi estilo musical, que es una cosa también vasta porque he hecho muchas cosas diferentes, pero creo que ese tipo de esa manera de componer que viene de ahí del hip hop, es una cosa que siempre vuelve a aparecer. estaba pensando en tu vida en Francia, ¿no? Te fuiste de chico, de algún modo te horneaste en México, volviste a Uruguay. En realidad en México estuve poco, porque estuve 4 años, pero son de los 4 a los 8 años. Yo digamos que... Claro, pero de los 4 a los 8 años, vos estuviste de banda sonora, me imagino, también hip hop. Sí, bueno, el hip hop sí, exactamente. El hip hop se entró fuerte en mi vida ya desde esa etapa. Y en Francia es una locura, o sea, tiene una industria de rap, de rhythm and blues, R&B, más bien que Ujú. esa contracción Sí, que sí, ya no sí. tiene nada que ver con el rhythm and Sí, blues, sí, sí, sí. que es gigante, ¿no? O sea, en los 80 brilla, sigue en los 90. A mí me impresionó muchísimo, como uruguayo, descendiente de uruguayos, eh, acercarme al mundo árabe, cómo el slang árabe está en la cultura del hip hop de Francia y cómo la población, muchas veces musulmana, eh, están con el bling, ¿no? Con la estética, hasta las cadenas de un negro de Compton o del Bronx para ir a la otra costa de los Estados Unidos. Sí, totalmente. Bueno, sin duda cuando yo llegué a Uruguay con 8 años ya tenía esa data del hip hop francés y del hip hop que, digamos, gringo que me venía por el hecho de haber vivido en Claro. México fuertemente. Y esto que vos estás diciendo es muy, muy fuerte en Francia, ¿no? O sea, cómo se ha metido, porque son muchos años en que el hip hop se ha metido en la cultura de muchas maneras en Francia, digamos. Quizás después de Estados Unidos, Francia sea
quizás más que incluso Inglaterra, el país con mayor tradición, con tradición más larga de hip hop en el mundo, ¿no? Habría que verlo eso en la historia del hip hop, pero desde los 80s, tempranos 80s, en Francia ya habían expresiones de hip hop que, claro, como todo, al principio eran mucho más una imagen de lo que se estaba haciendo en Estados Unidos, pero rápidamente fue tomando su identidad propia y estamos hablando de muchos años de evolución de un género que se ha metido en muchas ramas diferentes. Pues es que para mí es lógico que se haya dado en Francia por dos cosas. Primero, por esta como larga tradición poética, que la poesía es indisociable de la oralidad, ¿no? Y además la acentuación francesa me parece que promueve la rima en sus variaciones, ¿no? Consonante y asonante. Y después, por otro lado, también, como colonia, se enriquece del mestizaje, ¿no? Sí. Cuando empiezan a incorporar a ciudadanos franceses que vienen de afuera, no sé, era como lógico que se diera... Sí, eso es muy, muy, muy importante lo que decís. También hay que sumarle que dentro de la cultura del hip hop, también rápidamente en Francia hubo una escuela de hip hop, de baile de hip hop y de el graffiti también. Claro. Tempranamente hubo artistas. Por eso es que hablamos de hip hop y no solo de rap. Claro, claro. Un montón de artistas franceses muy importantes dentro de la cultura del graffiti, Claro. que incluso fueron a... hay uno que estuvo acá en Uruguay que se llama Le Rat o La Rata, no me acuerdo bien cómo es su nombre artístico, y había un graffiti, ¿sabes en dónde? ¿Dónde? En la calle Gonzalo Ramírez, esquina la anterior a Magallanes, en una parada de taxis que hay ahí de ómnibus. Ahí había durante un tiempo un graffiti, un súper famoso. Y se perdió. Y se perdió, sí, se perdió. El loco se ve que pasó por acá en algún momento. Eso no me acuerdo de dónde lo encontré, porque a mí siempre me interesó también la cultura del graffiti. Y ese concepto que tienen de como de resignificar yo que sé, un muro que tiene una imperfección, una rajadura, y cómo eso lo integran a una obra de arte. Sí. Eso para mí es o sea, un punto de partida creativo enorme. Yo en la música lo hago todo el tiempo eso, ¿viste? O sea, yo que sé, agarrar un vinilo, como hice en mi disco, de un vinilo de yo que sé, Los Estómagos, y a partir de ahí llevarlo hacia otro lugar, o con lo que hice con el... Todo el tiempo, y en vivo lo hago mucho también, ¿no? O sea, cómo recontextualizar cosas que pueden ser no musicales en ruidos, y bueno, también eso tiene mucho que ver con la manera de hacer música en el hip hop, ¿no? Lo que hablamos hace un rato. Y por eso siempre me interesó mucho también la cultura del graffiti, cómo integran el paisaje urbano a la obra de arte, ¿no? O sea, hay como una comunión ahí muy, muy interesante, me parece, desde el punto de vista artístico. Cuando volviste a Uruguay, ¿vos te sentiste de algún modo alienígeno? ¿Muy diferente al resto? Sí. Me pasó, fue peor, o sea, peor entre comillas, ¿no? Pero fue más grande el contraste que sentí cuando fui de Francia a México. Por razones obvias, de que cuando fui a México no hablaba español. Entonces yo, aparte era güero, ¿viste? Güero, Sí. rubio. Rubiecito. Era el único güero de mi clase en ese momento cuando entré al jardín. Y fue súper. ¿Cómo te decías? ¿Luciano? Luciano, claro, sí. Luciano. Eso, aunque tenía 4 años, vos sabés que me acuerdo, ¿viste? El primer día de clase fue duro para mí. Fue como estar. Yo, aparte, imagínate la cabeza de un francés de 4 años yendo a vivir a México. O sea, yo me imaginaba que iba a ir a un lugar donde habían indios, ¿viste? Indígenas. Cuando llegué a la Ciudad de México y vi esa maraña de edificios, No entendías no nada. lo pude creer. O sea, fue hasta el día de hoy me acuerdo de eso, ¿entendés? Y tenía 4 años. Entonces ahí te das cuenta del traumático. Pero bueno, rápidamente, claro, a esa edad uno se adapta a lo que a sea. una velocidad increíble, ¿no? Entonces yo me convertí en un mexicano enseguida, ¿viste? O sea, hablaba como un mexicano. Abrazaste el chido. Está muy Sí, padre, no. está muy Yo cuando chido. llegué a Uruguay a los 8 años hablaba como un mexicano. Pará, ¿y ahí no te rimaron la ropita al cuerpo? ¿En la escuela? Tuve también, yo lo que pasa es que caí en Porque si hay algo que le molesta al uruguayo, es algo que es increíble, es la diferencia, ¿viste? El diferente Sí. cobra. Yo era raro, claro, llegué como un bicho muy raro, ¿viste? Para empezar, por la música que escuchaba, ya, digamos, cuando empecé, era chico todavía, a los 8 años, ¿no? Hablaba como mexicano, era francés. Yo cuando, digamos, después de haber llegado a México, al año de vivir en México, hablaba como mexicano y no hablaba una palabra de francés.
o sea, el francés lo recuperé después, pero hice como una negación, ¿viste? Claro. Pero al principio también me acuerdo, en un momento me costaba hablar en francés. Después lo reintegré y se volvió también, digamos, Orgánico. orgánico hasta el día de hoy. Que vengo machacando con la palabra orgánico. Uf, cuando escuches el episodio con Agustín te vas a dar cuenta. Machacando. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, a tu comentario, Sí. cuando llegué a México, a Uruguay de México, hubo también un contraste muy fuerte, pero no fue tan radical como el que había ya tenido antes. Y la realidad es que a lo largo de mi vida, eso se repitió muchas veces. Porque yo cuando me volví a vivir realmente a Francia a los 20 años, yo también, hasta ese momento pensando que era absolutamente franco-uruguayo y toda la cultura francesa que había mamado y que... Y fuiste allá y te diste cuenta que eras uruguayo. Y me di cuenta que era recontra uruguayo, ¿viste? O sea, era un extranjero, ¿entendés? Incluso sentí discriminación por ser latino, ¿entendés? Bueno, después de cierto tiempo, como que también uno va aprendiendo las reglas del juego y empezás a entender los códigos y te vas integrando, ¿viste? Yo estuve 4 años en Francia y en realidad parte de esos 4 años también viviendo en Madrid, pero yendo mucho a Francia. Pero digo, en ese momento de mi vida me di cuenta que yo era sobre todo uruguayo, más que francés, ¿no? Es la confirmación de que uno es latinoamericano en el extranjero. Pasa muy seguido. Que uno se empieza a pensar más como latinoamericano por fuera de Latinoamérica, ¿no? Sí, ese Quizás proceso lo tuve. Sí. Porque Uruguay tiene capaz que una tradición de escindirse desde un lugar ridículo del resto de Sí, América. Argentina también lo tiene. Sí, mucho. también lo tienen, ¿no? Sí. Pero vas ahí, no, sabes que efectivamente eras de Soy América latino, Latina. sí. Somos muy latinos. Y vos te fuiste a Francia a estudiar. Me ¿no? fui a Francia a estudiar y un poco a desarrollar mi carrera solista. En ese momento habíamos hecho, bueno, el primer disco con Plátano Macho, habíamos empezado a grabar el segundo disco, pero ya nos devolvieron el contrato de Polygram. Empezó todo, a ser un poco más difícil por el tema de... Me rompió corazones a mí. Yo los iba a ver muy seguido, que creo que te lo dije alguna vez. A Plátano Macho, también iba a ver al Peyote, iba a ver una cantidad de bandas. Y parecía que iba a pasar algo que al final no se dio. No. Parecía que, viste, que estaban arrancando, como Nosotros- juntando los dos cables del auto para que prenda. Nosotros cometimos muchos errores con Plátano Macho a nivel de falta de experiencia y de no haber aprovechado nosotros lo que tendríamos que haber hecho en ese momento, que ahora que después de que todos estos años de dedicarme a la música, uno lo entiende, en ese momento era muy difícil de entender. Tendríamos que habernos ido a Buenos Aires, alquilarnos un apartamento, hacernos de abajo nosotros. Claro, éramos unos pendejos, habíamos firmado un contrato, salíamos en MTV y pensábamos que... No, perdón, Rolling Stone. Sí, también. Entonces había como una cosa que pensábamos que ya la habíamos hecho, ¿viste? Pero nosotros tendríamos que haber peleado mucho más abajo, ¿viste? De manera mucho más precaria y tocar en bolichitos en Argentina y estar ahí, ¿viste? Y pelearla mucho más. Entonces como que no nos dimos cuenta. Después, ya te digo, con el tiempo uno va aprendiendo esas cosas y a cuidar, ¿viste? Cuando llegas a un lugar, cuidarlo mucho y saber que para seguir progresando tenés que volver. Hay muchos regresos en la carrera de un artista, ¿viste? Yo en este mismo momento de mi vida acabo de hacer un disco que a mí me obliga a tocar en lugares muy chiquitos, ¿viste? Capaz que no acá en Uruguay, que ya tengo como un nombre más Sí. establecido y todo. Digo, acabo de tocar en el Sodre, que es un teatro increíble, pero yo que sé, en Argentina o ahora que estoy preparando una gira para Europa y todo, me estoy haciendo de abajo de nuevo, ¿viste? Hay que ser consciente de eso, ¿viste? De que las cosas son a largo plazo y que uno siempre va y viene y hay que, como, ¿viste? Que nada, ubicarse en el lugar en el que está en determinado momento, ¿viste? Forma parte de una construcción mucho mayor. También, claro, pasan los años y la carrera se va de alguna manera, vas como generando cierta solidez en el sentido de que yo hoy en día soy capaz de hacer distintas cosas como para subsistir, ¿viste? No dependo solo de los discos que hago, entonces me permito hacer, por ejemplo, un disco como el que acabo de hacer, que es un disco de más bajo perfil, mucho menos comercial, si se quiere esa palabra. Explicitar el nombre. Suite para piano y pulso era
Nada, es un disco mucho menos pretencioso, si se quiere, aunque yo, digamos, todo lo que hago lo hago apuntando a lo mejor que puedo hacer, ¿no? No es que le dedique ni menos tiempo ni menos esfuerzo, pero sí me doy cuenta que comparado con un disco de bajo fondo es un disco que va a tener muchísimo menos difusión, ¿no? Pero bueno, Igual hay un gesto que no es menor en Suite para piano y pulso y velado. pulso velado, que me perdí ahí, se me perdió el hámster. Es que vos optaste por editar las partituras del disco. Entonces, más allá del impacto que pueda tener, que uno nunca, es especular, uno nunca sabe qué va a pasar con una obra. No, nunca se sabe en realidad. Cuando vos dejás eso, vos de algún modo lo anclás al porvenir. Porque al tener las partituras, tus canciones, tus composiciones, perdón, van a poder ser retomadas por personas de diferentes partes. Sí, hay algo de eso. Y actualizadas, porque también en toda interpretación siempre hay un margen más allá de lo que tengas escrito. Sí, totalmente. Sí. Es una manera de compartir la música diferente a la de hacer un disco. Que es algo que se ha perdido con los artistas contemporáneos. Antes era normal que ibas a las casas de discos y tenías, yo qué sé, las partituras de Use Your Illusion, no de Guns N' Roses. Se ha perdido mucho. Y tiene mucho que ver con lo que decías recién, de abrir el juego a distintas interpretaciones de mi música. Yo he visto muchas veces en internet gente que utiliza temas míos de mis discos, partes instrumentales para, yo que sé, rapear arriba o yo que sé, han hecho versiones de canciones y eso está buenísimo, es para un artista súper gratificante también, ¿viste? El mashup es una demencia. El mashup, bueno. Es una demencia, es algo que me fascina. Sí, es tremendo. Cuando está bien hecho, te caes de culo. Es todo un arte, ¿no? Todo un arte. Bueno, nadie lo entendió tan bien como los Daft Punk, que hicieron un disco de mashups, ¿no? Sí. Es como la evolución en su momento del remix directamente. Y el porno lo entiende muy bien acá. Bueno, y el porno, Agustín en ese sentido también ha hecho cosas gloriosas y muy, muy creativas, ¿no? Yendo a los apodos, ¿no? Ya que hablamos del porno, que es un apodo que ha ido soltando Agustín. Un apodo histórico tuyo es piano. Sí. Que obviamente uno puede asociar el piano al instrumento, pero para mí hay algo que es interesante de el apodo en relación a vos, que piano en italiano es como lento, tranquilo. Sí. Vos estás hablando hoy más rápido de lo que te escuché hablar en mi vida. Pero tenés actitud piano, ¿no? Ese piano se llega lejos, ¿no? Ese Lontano. Sí, Lontano. Sí, bueno, el nombre en realidad me lo puso el Choncho, el batero, otro sobrenombre, el batero de Plátano Macho, Martín Ariosa. Choncho Choniuk, exacto. Estuvo por acá, ¿eh? ¿Estuvo? Gran episodio en el que estuvimos charlando muchísimo de Plátano Macho y de su trayectoria también musical. Claro, bueno, el Choncho también gran amigo de aquella época y bueno, hasta el día de hoy. Lo que pasa es que, claro, hemos perdido bastante contacto, pero es un amigo importante para mí en toda esa época, ¿viste? De formación. Y claro, yo en ese momento ya estudiaba música clásica, entonces piano era como mi principal característica. Llegamos, en una época ensayábamos en mi casa, llegaban y yo estaba tocando bajo, ¿viste? Claro, pero vos no fuiste scratch, fuiste piano. Exacto, sí. Scratch me podrían haber puesto de pronto mis compañeros de clase del conservatorio, ¿viste? Pero no, sí. Eso es como que también lo adopté. El piano, uno se identifica con el instrumento que toca, ¿viste? Siempre. Hay como una cosa. Yo veo un piano y tiene un significado para mí muy diferente al que puede tener para cualquier otra persona. Cualquier pianista pasa muchas horas de su vida frente a ese instrumento, frente a esa sonoridad, yo sé, muchos momentos de su vida, buenos, malos. Vos generás una relación, ¿viste? Con el instrumento, entonces, qué sé yo, el piano es una parte fundamental de mi identidad. ¿Viste el documental que ahora no recuerdo el nombre, que dirige Ethan Hawke, en el que se concentra en un pianista que es mítico de los Estados Unidos, que se retiró? No lo vi y no sabía de su existencia y lo voy a checar. Es una demencia ese documental, que discúlpenme que no me acuerdo el nombre. Ethan Hawke, el actor de... Sí. Él en un momento tuvo una crisis creativa, Ethan Hawke, que laboraba mucho, tiene un grupo de teatro, y le estaba teniendo como ataques de pánico para salir adelante, y no sé cómo se conoció con este pianista, que es una eminencia, que decidió dejar de tocar públicamente. Y generaron un vínculo afectivo. Y bueno, quiso
charlar con él sobre el proceso creativo y sobre los rigores asociados al ser músico profesional. Y hay una parte en este documental en el que va a probar pianos. Ujú. Él. Y claro, cuando, yo qué sé, la mayoría de la gente se vincula en Uruguay, no quiero generalizar, con las guitarras más que con los pianos. Sí, sí. ¿No? Porque la guitarra, bueno, justo ahí hay guitarra. Sí, hay grandes guitarristas uruguayos que generaron escuelas. No, y a su vez también hay una escuela de pésimos guitarristas uruguayos de fogón. O sea, que También. creo que en toda casa hay guitarras. Sí, ¿no? En sí, las muchas casas sí. que conozco hay Sí, sí. guitarras. En una época, en todas las casas de Había cierto pianos. nivel Claro. adquisitivo había pianos. Es que yo pienso, Por eso hay tanta cantidad de pianos en mi Uruguay. madre, que era clase media, malvinense, estudió piano y guitarra. Sí, sí, También sí. era como parte de... En una época había muchos pianos en las casas y hoy en día es impresionante la cantidad de pianos que hay en Uruguay. Lo que pasa es que, claro, muchos hechos mierda. Bueno, cuando iban a probar pianos, pasa algo que no pasa con las guitarras, ¿no? Con las guitarras uno sabe, bueno, está, una Fender del 60 y no sé cuánto, ¿no? La Strato, la tele, o tenés escuelas que te dicen, no, porque Gibson, no sé, es como, son como más claras las batallas, hay como más estandarización del instrumento, pero con los pianos no es tan estándar. O sea, puede ser la misma marca del piano, el mismo año, y hay como pequeñas Lo que pasa es que variaciones, es- como más artesanal. Y es una mecánica tan compleja, o sea, es una maravilla de la ingeniería un piano. Sí. O sea, realmente lo que ha conseguido el hombre con ese invento es muy asombroso, ¿viste? Como, Porque es un instrumento percutivo. O es sea, un el martillo golpea las cuerdas, que digamos, vos con el teclado activás eso y eso es lo que suena, es lo que resuena en el cuerpo del piano. Sí, 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 sí. No, Resuena, no. perdón. Pero ¿No? digo, Resuena. resuena en el cuerpo, sí. Sí. Sí, sí. Pero digo, el nivel de expresividad que tiene el instrumento, la gama de colores, de variaciones tímbricas que tiene, es realmente asombrosa. Hay que a veces tratar de detenerse a entender lo expresivo que es eso y lo complicado que es, porque vos un violín o, Justo pusiste un ejemplo que para mí es complejísimo el violín. Pero... es súper complejo el violín y también ha llegado a unos niveles de diseño y de ingeniería increíbles. Pero en definitiva, si vos vas a la mecánica simple del violín, es muy simple. O sea, vos podés en tu casa con un palo y de escoba y una caja, hacer una caja de resonancia y frotás las cuerdas y vas a estar básicamente regenerando la ingeniería básica Sí. que utiliza el violín. Sí, puedes calcularlo, además. Sí. Más allá de que obviamente se haya llegado a un refinamiento increíble también, ¿no? Y es un instrumento de una expresividad increíble el violín, ¿no? El piano tiene un proceso histórico El piano es NASA, es la NASA. Es la NASA, claro, es una cosa... Un afinador de piano, para mí es un ornitorrinco. Sí, sí, es increíble. Y volviendo a lo anterior, cada piano es un mundo, como decías, ¿viste? Yo ahora que estoy con este proyecto tan pianístico y digamos mi exigencia para tocar en las giras es que haya un piano, me he encontrado con desde pianos que son los que tienen los teatros, ¿no? Pero que es el piano de la maestra de escuela que usa para canto, Sí. o viejos Bosendorfer increíbles que son pianos de concierto que hay pocos acá en Sudamérica y me encontré con uno creo que era en Mar del Plata, en Buenos Aires. Después, yo qué sé, Bludner, viejas marcas, viste, que tienen su sonido, hay que entenderlos, cómo suenan, dónde funcionan mejor, cómo está ese piano en particular, porque no es lo mismo, como decías hoy, ¿viste? La misma marca, mismo modelo, depende cómo ha sido mantenido, ¿no? O sea, O sea, es que en este recorrido, en esta es un mundo. explicación que hacías, pensaba en el reconocimiento de la cancha de los jugadores de fútbol. Claro. Porque vos tenés que, de verdad, o sea, conocer bien dónde vas a estar jugando. Sí, 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 ¿No? sí. Que esté todo bien. Yo que- siempre me iba a los teatros una horita antes por lo menos a tocar un rato el piano, ¿viste? A conocerlo el piano, es importante. Y no me quiero olvidar que también Ujú. estabas hablando del documental de Ethan Hawke, Sí. que no sé, no lo conocía, lo voy a investigar, pero hay un pianista y que me hiciste pensar con lo del pánico escénico y etcétera. Hay un pianista que es uno de los mejores pianistas de la historia en el ámbito clásico, que es ¿cómo se llama el canadiense? Goodman no, Yo no te voy para ayudar. Gould. Ok. ¿Cómo es el nombre de pila?
Buah, no me acuerdo. Good. Digámosle Pocho. Sí. Bueno, especialista en Bach. Ese tipo tenía síndrome de Asperger Ujú, y tenía como mucho pánico en el trato social, ¿viste? Y ujú. sin embargo, es uno de los mejores pianistas de la historia. Y el tipo, entonces, hay muchas entrevistas de él y lo ves hablar y es un tipo normal y todo, pero el tipo explica como esa lucha impresionante que tenía con el hecho de confrontarse al público. Mismo Chopin también era un tipo que sufría mucho tocar en público, no era como Liszt, por ejemplo. Liszt era como un rockstar, ¿viste? Un tipo que Sí. contemporáneo de Chopin, ¿no? Eran amigos. Pero el tipo daba conciertos todo el tiempo y era, ¿viste? Lo que pasa es que Entrevistas. con el público creces o te achicás. Pero el público te puede llevar a un lugar adrenalínico, de concentración, alta efectividad. Puedes llegar a cosas. Digamos que yo creo que el ambiente, es una obviedad lo que voy a decir, pero el ambiente condiciona tu Por performance. supuesto, sí, sí, sí. No, por eso es todo un mundo ese también, ¿viste? ¿Vos padecés eso? O. No, bueno, yo, digamos, sí, sí, sí. Todos los artistas confrontamos el pánico escénico y más cuando en un ámbito así tan de solista, ¿no? Es muy diferente tocar en banda, que igual también tenés tu cierto pánico escénico, a tocar solo y más así una música que te expone. Yo ahora lo que estoy tocando es exigente para mí, ¿viste? A nivel de ejecución. Sí. Me cuesta, tengo que estudiar, no puedo ir sin estudiar, tengo que estar como entrenado, ¿viste? Yo me cago siempre cuando te veo tocar con que tengas una falla técnica, tecnológica me refiero. Bueno, ese es un miedo que existe también. Eso, yo cada vez que te veo estás con los auriculares, todo, y vos dependés justamente de la precisión absoluta. Sí, sí, sí. Si hay algo que sale medio segundo, medio tiempo después, te cagó Sí, todo. sí, sí. Bueno, pero errores ocurren en todos los conciertos. Claro, Entonces, vos tenés que el tema es aprovecharlos quizás. aprovecharlos y hacer que fluya, ¿viste? Pero sí, no hay ningún show que no tenga errores, incluso técnicos. Uno a veces se está peleando en vivo contra... o sea, el desafío mayor es poder disfrutar de lo que estás haciendo, ¿viste? Y a veces no puedes disfrutarlo. Lo que no quiere decir que no estés tocando bien y que la gente no lo disfrute, pero yo he sufrido conciertos, ¿viste? Porque o me escucho mal o no me escucho o no me siento cómodo, etcétera, ¿viste? Muchas veces te pasa, es común que vos disfrutaste mucho un concierto y que de pronto no fue el concierto que más disfrutó la gente. Otros que sí no lo pasaste bien por distintas razones y que la gente ¿entendés? Ahí también depende de la cepa de cannabis. También, y el alcohol. Claro, No, depende mucho. pero yo qué sé, eso es muy, muy, muy relativo, ¿no? Pero volviendo a lo del pánico escénico y todo eso, es algo con lo que hay que lidiar. Yo, en cierto momento, tuve que hacer como una lucha por reinventarme y salir a ser, entre comillas, frontman, ¿viste? Y me pone muy nervioso hablar el micrófono. O sea, yo trato en los conciertos grandes de alguna manera guionarme lo que tengo que decir para no tener que pensar en eso en vivo porque me pone muy nervioso, ¿viste? Este, y lo que te obliga es a ser valiente, ¿viste? O sea, uno tocar en vivo requiere valentía también, ¿viste? Entonces eso es algo que no, yo qué sé, no sé, se va aprendiendo también, qué sé yo, no sé, yo lo sufro mucho, me pongo muy nervioso antes de los grandes conciertos, me pongo nervioso 2 o 3 días antes, muy nervioso, Claro. ¿viste? Pero bueno, como que también, viste, vas aprendiendo a lidiar con ese miedo y es como te decía recién, te obliga a ser valiente y a hacerle frente, viste, sobre todo a hacerle frente a esa situación. Che, ¿y cómo llevas la vida de las giras con la vida familiar? Yo no soy músico, como bien sabes, pero por trabajo me toca viajar. ¿No? Tengo que cubrir un festival o de cine o de música y me ha ido generando desajustes con mis hijos. Mm. Desde que los angustio porque no saben si voy a volver. O sea, que eso es lo que más me ha llamado la atención. Papá no va a volver jamás. Fue la pregunta de mi hija mayor. Que no se explicite eso, pero que les genere como desequilibrios emocionales, ¿no? Que los angustie, que estén capaz que más cabrones, etcétera. Y después vuelvo y también es otro cambio. Y a uno le puede ser hasta angustiante estar lejos de los niños. ¿Cómo haces? A veces estás con la familia. No, ¿Siempre solo? todavía no me puedo ir con la familia porque son muy chicos los dos. Nina tiene 2 y Julián 4. Y sí, es difícil. Evidentemente ha cambiado muchísimo la ecuación de hacer giras desde que tengo hijos.
Claro. Y es muy difícil. Tengo que lidiar con eso. Es complicado, como recién decías, cuando te vas y cuando volvés, porque hay que reajustar un montón de cosas. Hay un desequilibrio emocional muy fuerte. Yo viajo mucho. El año pasado estuve, no sé, como 4 o 5 meses de viaje en total. Es un Muchísimo, montón. sí. No seguido, ¿no? No, Pero no, no, en total, fraccionado. total. Sí. Una de las idas fue de más de un mes. Es un montón. Pero bueno, digo, soy consciente de que es mi oficio y es a lo que me dedico y no podría hacer otra cosa. O sea, no me podría plantear, ¿viste? Yo sé, cuando nació mi primer hijo, Julián, estuve casi un año casi que sin viajar, tratando de hacer trabajos acá en Uruguay. Y lo pude hacer en ese momento, ¿viste? Pero no siempre puedo también. Digamos, mi principal fuente de ingresos es tocar en vivo. Entonces, como que lidio con eso, ¿viste? Es un sacrificio grande mío y sobre todo de mi mujer, ¿viste? Que es la que se queda y que banca los trapos. Tengo mucha ayuda por parte de ella. No, no, es que ahí son heroínas. Sí, las madres. Es una heroína, ¿viste? Ella ha renunciado a muchas cosas también por mi trabajo. También es una etapa de la vida, ¿no? Entonces yo creo que a medida que vayan creciendo los niños va a ser más fácil. No lo sé, me imagino, capaz que estoy equivocado. Yo imagino que desde ese aspecto sí. Te digo, yo me crié con un padre que viajaba todo el tiempo y me parece que a medida que uno va creciendo, a pesar que hay obviamente mayores dificultades en la adolescencia, con mayores desafíos, Ujú. este, es como que se naturaliza. Se naturaliza un poco y ya te digo, es un sacrificio que tiene que ver con mi opción de vida, ¿viste? No me veo no viajando. Lo hice siempre, incluso desde antes de trabajar viajando. O sea, toda mi vida ha sido muy marcada por los viajes y es una cosa que pertenece a mi vida. Pertenece también, ¿viste? A mí pasa cierto tiempo sin viajar y empiezo realmente a necesitarlo, ¿viste? Es que Uruguay es radioactivo, si estás mucho tiempo te destroza, Sí, hay sí. que salir de Uruguay. Sí, y no solo, sí, es cierto lo que decís, pero también me pasaba cuando estaba en Francia. Lo que pasa es que, claro, en ese momento viajaba muchísimo. Este, pero nada, tiene que ver con mi opción de vida. Yo Claro. soy un artista y es como que también de alguna manera me debo a tocar para el público y en ese sentido también tengo esa conciencia de que soy en algún punto estoy brindando un servicio, ¿viste? Tengo que Me gusta tocar. que lo pienses así. Sí, Porque hay bueno, pero es humildad en real. eso y megalomanía. Están las dos cosas. Pero bueno, yo qué sé, yo me identifico de alguna manera con los viejos artistas de la corte itinerantes, que los tipos estaban entreteniendo a un público, ¿viste? Yo hago eso también. Trato de hacer algún aporte a la cultura y desde donde puedo, pero también soy una persona que entretiene al público. ¿Vos tenés hermanos? Tengo un hermano mayor que vive hace años en Inglaterra, tengo 2 sobrinos ingleses y bueno, su compañero que es inglés. ¿Tu hermano toca también? No, tocaba la guitarra de chica, pero no es música. Ah, hermana. Hermana, sí, Ah, hermana perdón, mayor. entendí Sí, que sí, era hermana. Tenés hermana una menor. hermana. Sí, sí. Mirá qué interesante eso. Hermana mayor, quiero decir. Sí, hermana Sí. mayor, hermana mayor. Y así que también la propia lógica familiar te lleva a tener que viajar o que viajen. Sí. Nos vemos bastante. Ella viene cada 2 o 3 años y yo voy, viste, siempre que voy intentamos vernos. Ella vive en Brighton. He ido a tocar 2 veces a Brighton con bajo fondo. Y si no, nos vemos mucho también en Francia. Trato de ir todos los años a Francia a visitar a mi familia y a mis amigos. Y a comer queso. Y a comer queso. A comer queso. ¡Pah! Tomar vino y... No, yo ahora cuando estuve en Ginebra, me vine pero con una tonelada de queso. Sí, no, Me sí, sentía, viste, no sé, una persona que había sido agarrada por la mafia y que le habían llenado de queso y que tenía que pasar la aduana con cara de póker. Sí. Queso Yo soy por muy todos fan del lados. queso también. ¡Pah! Y la variedad que tienen es increíble. Ahora, vos sabés que los franceses aprecian mucho el queso uruguayo también. Lo que pasa es que yo qué sé, el Colonia, el Dambo, todos esos son quesos que les resultan ricos. Son quesos muy suaves. Suaves. Pero digo, acá hay ricos quesos. Yo qué sé, un amigo íntimo mío francés con el que yo vivía cuando estaba allá, vino acá y se murió con el requesón, ¿viste? Decía, wow, esto está buenísimo. Y comía todo el tiempo, Terriblemente. pero claro, es tipo muy, muy suave de sabor, ¿viste?
ellos tienen unos quesos fuertísimos. Yo creo que si viviera en Francia o en Suiza, moriría de colesterol. Porque estaría todo el tiempo con queso y bueno, triglicéridos mal porque estaría todo el tiempo chupando vino también. Sí. Bueno, hay una cosa que se llama el raclette, que no sé si sabes. Sí, la amo. Que es como en Queso realidad fundido, es como queso unas fundido paletitas. que lo ponen en las paletas, pero es cierto tipo de queso que, Sí. o sea, te queda 2 días en la casa con un olor imposible. Sí. O sea, es increíble el olor que tiene ese queso. Pero es lo más rico que hay, ¿no? Uf. Tremendo, que se come con fiambres y con Una maravilla. queso fundido con fiambres y, bueno, distintas cosas. Sí, que te queda como hasta crocantito. Sí, el sí, sí, queso. sí, sí, sí. No es como Hay una todo fondue. la manera tradicional que lo hacían era cortar la horma directamente y la ponían al lado del fuego y de ahí con una espátula te ibas sacando. Pero digo, Ahora tenés hay- la racletera. Exacto, hay todos unos artefactos. Qué bien que está todo eso, la puta madre, está Es tan bien increíble, eso. sí, 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 sí. No, eso es, yo 2x3 me clavo eso, pero ya te digo, te queda la casa 2 días con olor. No importa, lo vale. Lo vale, Lo vale, lo vale, lo vale. Acá haces cualquier cosa frita en un apartamento y también te queda varios días, o sea. Mi viejo una vuelta se había roto la heladera y había un queso que gedía mucho, no me acuerdo ni qué queso era, y lo colgó en una bolsa en la ventana hacia afuera. Un día, ¿viste? Quedó al sol y todo, lo abrió y había un gusano, ¿viste? O sea, una cosa de decís, no, claro, tienen algunos quesos que son heavy. Son poderosos, son poderosos. Sí. A mí me pasó la primera vez que fui a Suiza, que tenía 23 años. eh, Ginebra queda muy cerca de Francia, Ujú. queda al toque. Y bueno, había una familiar que vivía, creo que era en Collonges. No me acuerdo, ¿Collonges es en Francia? No sé. ¿O es Mi? Bueno, eran unas dos ciudades. Una francesa, otra suiza, no me acuerdo. Bueno, Quedaba- el Mont Blanc es, digamos, donde está el Mont Blanc es, frontera con Suiza también, ¿no? O sea, sí, no es... que de Ginebra lo ves, perfecto. Sí, sí, Y sí. fui a comer ahí a una casa en las montañas y sacan un queso, que era un queso que hubiera volteado a Bruce Lee. O sea, un queso fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí. Un queso para hombres. Y claro, lo empiezo a comer y estaba heavy ese queso. Estaba duro, duro. Y bueno, después se dieron cuenta, después de que lo comimos, se dieron cuenta que ese queso estaba, pero Pasado. años. La señora mayor esta tenía hacía años. Delicioso, no pasó nada. Sí, 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 sí. Pero fue. Uf. Es que los locos en la mesa ponen la fuente de los quesos, que es como una especie de... Sí. ¿Cómo se llama eso? Una tapa así de cristal. Sí, sí, sí. Paf, Que ¿viste? te ponen usar acá para el pan, pero lo usan Claro, para los y la quesos. abrís y te onda... Sí. Opa, ¿viste? ¡Pah! La ¿Quién piña. llegó? ¿Viste? ¡Pah! Sí, es un golpe. sí. Es excelente ese olor, Una es cachetada. excelente. Che, en el verano vos escribiste un tweet para varias personas en las que pedías recomendación de obras de ciencia ficción. Ah, sí, sí, sí. ¿Te acordás? Sí, 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 totalmente. Y quedé como muy colgado con eso, porque me preguntaba si a vos te gusta la ciencia ficción como género en sí, si te interesa como lector. Sí, he leído mucha ciencia ficción de distintas épocas, ¿no? Y me gusta la ciencia ficción contemporánea. Justo ahora estoy mirando la serie esta Dirk Gently. ¿La viste? Sí, no lo vi. Está muy buena. Y aparte cuando la empecé a ver no tenía ni idea, ¿viste? Caí así en Netflix y digo, wow, esto es totalmente Douglas Adams, ¿viste? Y efectivamente Douglas Adams es como productor y está basado en una novela que yo no conocía. Me gusta, ¿viste? Muchos escritores así contemporáneos digamos, lo de Twitter fue real. Estaba afuera y no sabía qué leer y sí, mandaron algunas propuestas interesantes. No me acuerdo al final que terminé leyendo. Me gustan mucho las novelas policiales y las de ciencia ficción. Es lo que más leo. En una época me colgué mucho con las biografías, pero te diría que mis dos géneros favoritos son la ciencia ficción y las policiales. Claro. Sí, y lo que pasa es que, perdón, Sí. que la ciencia ficción es como muchos géneros dentro de uno, ¿no? O sea, tenés muchos tipos diferentes de ciencia ficción, algunos más tipo comedia, otros más histórico, más político. Hay muchas novelas policiales disfrazadas en novelas de ciencia ficción. O sea, es muy vasto en realidad la ciencia ficción. ¿Y por qué llegaste a eso? ¿Tenés como... ¿Tu viejo leía ciencia ficción? No le gusta la ciencia ficción. Mi viejo es enfermo de las novelas policiales. Es un tipo que no podés mirar una película con él porque en la mitad de la película te dice La dedujo, es claro. el asesino o lo que fuera. Este tipo, o sea, entiende rápidamente el lenguaje, tiene mucha data de novelas policiales
y lee constantemente, ¿viste? Nos intercambiamos, yo todo el tiempo le estoy tratando de conseguir cosas nuevas, pero por lo general él me pasa a mí. Este, pero la ciencia ficción, no lo sé, vos sabés que siempre me gustó. Obviamente, como casi todo el mundo, empecé con los clásicos, ¿no? Asimov y yo qué sé, Arthur C. Clarke y todos esos. Pero como que me he metido en el género y eh, tampoco es que sea un gran conocedor del género, pero sí he leído muchas novelas en distintos estilos dentro de la ciencia ficción, y me gusta mucho. ¿De vacaciones o también de gira? No, siempre soy muy de leer, porque yo, digamos, como trabajo con música, por lo general, mi tiempo libre no soy muy de escuchar Claro, música, ¿viste? descansar. Ah, Descanso, hay un efecto saturación, ¿viste? ujú. De la música. Entonces, sí escucho puntualmente las cosas que me interesan, pero digamos, yo qué sé, para dormirme, yo leo. No puedo leer, dormirme ni mirando una serie ni escuchando música, porque al revés me despabila eso, ¿viste? Soy muy de leer, yo leo todas las noches prácticamente. Escucho Dolina también a veces para dormirme, pero sí, soy muy de leer novelas. Mirá vos. Es interesante poniendo tu música, porque claro, la ciencia ficción, que es un género literario que tiene un éxito enorme en sus adaptaciones en el cine, eh, me hace pensar en esta como concepción tuya en la que generás bandas sonoras de películas que no existen aún. Sí, sí, hay algo de eso. Este, Tiene que ver también con lo que hablamos al principio, ¿no? O sea, es como ir transitando en distintas emociones a través de la música, un lenguaje muy abstracto que este, mm, se emparenta mucho con lo que es hacer música para cine. Yo he hecho música para cine y es igual algo muy diferente a hacer un disco, ¿no? El protagonismo ahí, el foco de, digamos, es la historia Sí, que está ocurriendo. Entonces, eso te cambia muchísimo el centro de gravedad, ¿viste? Hay una manera de hacer música para cine. Yo muchas veces también le presto muchísima atención a la música cuando veo películas y me doy cuenta, ¿viste? Cuando hay música que no funciona, sí, que daña, que subraya. que está mal, que no, digamos, tampoco es que tengo mucha experiencia haciendo música para cine, pero sí escucho mucho, le presto mucha atención, entonces me doy cuenta, ¿viste? Cuando algo no funciona y tiene que ver con eso, con perder el foco de qué es lo que se está contando, qué es lo que está ocurriendo, ¿viste? También es cierto, y en mi escasa experiencia haciendo música para cine, que muchas veces lo que uno piensa que puede servir para cierto momento o cierta yo qué sé, sentimiento que quiere transmitir a través de la música, termina siendo utilizado en otro contexto y funciona bárbaro también, ¿viste? O sea, es muy relativo también, ¿viste? Pero es un lenguaje muy interesante. Y como te digo, muy diferente al de hacer un disco en donde la música es la protagonista. La Claro. protagonista. Pero, habiendo dicho esto, efectivamente creo que mis discos y los discos que hemos hecho con bajo fondo en general, y también cuando los llevamos al show en vivo, tienen esa cosa como de contar una historia con sus momentos de tensión y sus momentos de mayor intensidad y como un discurso, una narrativa a través de lo musical. Y ahora yendo a tu show, en el que vas a hibridar piano y sintetizadores. Sí, hay como un laburo desde mucho más con interacción con la electrónica de lo que fue, por ejemplo, la presentación de mi disco y de las giras que vengo haciendo, ¿no? Es un show mucho más que involucra la interacción, ya te digo, del sampler y bueno, del scratch y de las partes programadas con el piano, ¿no? Siempre desde un lenguaje muy que me viene del hip hop, ¿no? O sea, la música electrónica también es como una cosa muy genérica decir música electrónica hoy en día, Sí. pero las técnicas que yo más conozco y que más me gustan tienen que ver más bien con el hip hop. ¿Cómo va a interactuar eso con las imágenes? ¿Cuál es el norte de ese juego? Porque si uno ve los pequeños videitos que se hicieron en su momento para promocionar tu disco, en los que trabajaste con Agustín, es increíble la propuesta de cada uno de esos comunitarios. ¿No? Me acuerdo uno que era, se debía a vos con un cielo azul, ibas subiendo la cámara y de repente No, veías los cables de sí, sí, electricidad sí. que tenían pájaros
que se convertían en notas en relación a lo que iba sonando. Y eso no tenía nada que ver con, yo qué sé, otro de los videos en los que pasaban subtes, como el mismo subte duplicado. Más como escenográfico, digamos. Claro. Sí, bueno, ahí, bueno, obviamente hay un laburo que ya venimos desarrollando con Agustín Fernando desde hace un tiempo, en el que, digamos, por momentos la música se ve como lo que decías recién, no sé si existe la palabra escenografiada, no, Pero o sea, traducida visualmente. traducida visualmente, y lo que venimos... Y escenografía es maravilloso igual, ¿eh? Está bien. Pero lo que venimos tratando de elaborar con Agustín también es que no haya una cosa que domine sobre la otra. No es música para la imagen y no es imagen para la música. O sea, es una entidad por sí sola, ¿viste? O sea, es una obra que involucra las dos cosas por igual, ¿me entendés? Eso es algo que venimos desarrollando desde hace tiempo de distintas maneras. La realidad es que yo cuando acudo a Agustín le doy libertad absoluta, ¿viste? De que él proponga, y a su vez muchas veces él me da imagen para que yo también la interprete desde lo sonoro o lo musical. Y un poco esa es la idea de su participación. O sea, tiene un rol, digamos, va a ser un concierto de piano y electrónica, como lo dice el título, y efectivamente acá los protagonistas van a ser los temas musicales, ¿no? Es un concierto de música más que nada. Pero la idea es que la imagen se integre al máximo como una misma entidad. Lo que pasa es que por momentos, digamos, ese balance va fluctuando, ¿no? A veces, yo que sé, por ejemplo, hace unos años hice un concierto en el Solís presentando mi disco anterior, Reverie, que también Agustín hizo toda la parte de los visuales, y había momentos en que había un laburo fuerte a nivel de relación música con imagen, en que a veces la música no estaba. Había, por ejemplo, me acuerdo un momento que había un clip en el que yo era como estar viendo una película. Yo iba caminando por el Parque Rodó, él filmándome desde atrás caminando, y de repente la imagen se quedaba sobre un carrusel, así se llamaba el espectáculo, y esa imagen se iba deformando y con el sonido propio del paisaje sonoro se iba fundiendo con la música ahí sí, ¿viste? Entonces eso quedaba integrado en la música, pero por momentos, o sea, solo había imagen, ¿no? Y después el final de ese concierto también tenía un laburo interesante, que era que había una cámara filmando al público, al Teatro Solís, ¿no? Que ya de por sí es como una pequeña obra de arte, y entonces se proyectaba atrás del escenario lo mismo que nosotros los músicos veíamos. Entonces se generaba como una especie de comunión entre imagen, público y como generar, ¿viste? Una cosa de música, imagen y público, todo interactuando. Una demencia. Sí, sí, sí. Por eso te digo, ¿viste? La imagen con Agustín tiene mucho de eso, ¿viste? De tratar de generar una cosa que se integre a la música, no acompañando solo a la música, sino que sea parte esencial del discurso, de lo que se está diciendo. Permitiendo un delirio. Ya que hablabas del equilibrio, ¿no? Que obviamente el equilibrio tiene que ver con una postura estética y ética. Pero me pregunto, se te ve muy equilibrado. Yo no te conozco, o sea, hemos tenido un par de entrevistas en común, pero no te conozco. Insisto en que pareces un hombre equilibrado, ¿no? Un hombre que lleva bastante bien con elegancia la vida, ¿no? A veces pierdo la paciencia y mis hijos, por ejemplo, han sido factor de perder la paciencia de manera recurrente en estos últimos tiempos. Te hacen perder la paciencia y a veces te acomodan la paciencia de los hijos. También, te marcan sí, sí, el offside. ¡Ey! Totalmente. Vuelve al orden. No, es que uno se empieza a conocer facetas de uno mismo que no conocía, ¿no? Yo he llorado mucho desde que nacieron mis hijos, de emoción y de tristeza también, como nunca antes en mi vida. Te comprendo. Y es parte de mi vida, o sea, digo, ya era parte de mí antes, lo que pasa es que no lo había descubierto. Te comprendo perfectamente. Yo no lloraba, Luciano. Y mis hijos despertaron una sensibilidad que desconocía que tenía. Eso era la gelidez hecha carne. Y es imposible no emocionarse con los hijos. Es imposible. Sí, claro. Y esas mariconeadas, lo digo con el máximo de respeto, solo lo entiende otro padre u otra madre. Sí, claro. Tenés que experimentar ese quiebre.
Pero volviendo al equilibrio, me preguntaba si había un vínculo entre ese equilibrio y la fe. O sea, yo no sé si vos perteneces a alguna congregación religiosa o no. Yo No. te dije, yo soy un agnóstico, católico retirado. O sea, el niño ¿Agnóstico qué ateo, quiere decir? para mí es una pregunta, si existe o no existe Dios. No tengo la certeza y Claro. además me Bueno, gustaría sí. discutir antes de eso, es qué entendés por Dios. Porque si vos me decís que Dios es ese ente de nombre impronunciable que jode con los judíos en el desierto, te digo, no, eso no existe, tengo la certeza plena. Ujú. Pero me presentamos más una pregunta filosófica, Sí. el qué es Dios. No, sí, yo, digamos, soy ateo en el sentido de que no creo en ningún dios, de ninguna religión. Sí, Solo creo en Yoko y en mí. no, sí creo en lo que no digamos, en que En el tampoco misterio. soy ¿cómo que se llaman los conductivistas? Los científicos así que solo creen en lo que está. No, Son empíricos, no sé, empiristas. bueno, no sé, creo que hay una palabra que ahora no me sale. Pero conductismo no. Es otra cosa, no. Positivistas. Positivista, claro, porque Ta. creen en la empiria. Sí. Está. Tampoco soy así, ¿viste? Tengo un lugar muy fuerte espiritual en mi vida, que lo canalizo sobre todo a través del arte, pero no solo a través del arte, sino a través de las relaciones con las personas y de encontrar sentido a la vida y a las cosas que te rodean desde un lugar más espiritual. No sé cómo explicarlo, ¿viste? Tratar de encontrar la belleza de las relaciones humanas, de las situaciones de la vida cotidiana. Tengo como una vida espiritual muy, yo creo, muy intensa también, a pesar de no canalizarla hacia una cosa religiosa. Comprendo perfecto, porque hay como una larga tradición de dislocar la vida mística del dogma. Si vos no partes de un dogma, no deberías tener una relación como especial con lo absoluto, lo particular, lo desconocido, como quieran definirlo. Y para mí, parte de la salud es tener eso, ¿no? Que tiene que ver con comprender lo sagrado que es lo efímero, que son los vínculos con las personas, Ujú. ¿no? Con los Sí, afectos. Y con el arte me parece que sin duda se logra. Vos con el arte llegás a lugares que no puedes llegar racionalmente. No, claro. Sí. Tiene un lugar en mi vida muy central. Es más que una curiosidad, más que algo que me guste, es una necesidad. Como tener ese mundo místico, espiritual, relacionado con mi mundo artístico y relacionado con mi vida en general. Este, a veces la visión de un artista termina siendo para otras personas a veces muy ingenuo, ¿no? Como un artista le da importancia a ciertas cosas o tiene visiones a veces que pueden parecer muy simplistas, pero creo que tiene que ver con eso también, ¿no? Como una filosofía de vida de cómo rescatar la belleza de las cosas cotidianas, qué sé yo, no sé cómo decirlo. Ya está, tenemos que terminar. Se fue profundo como la mierda eso. Muy profundo. Y ahora entonces te vamos a ver en qué fecha. Y bueno, voy a estar el 15 de marzo acá en la sala Hugo Balso, que es lo próximo acá en Uruguay, ¿no? Si no son uruguayos, vengan, crucen el charco, tómense un vuelo, vale la pena ver Luciano súper bien. Muchas gracias, Luciano. Un placer, Miguel. Muchas gracias a vos. Este episodio fue presentado por Claro Música, música ilimitada. Toda la música internacional y nacional en un solo lugar. Ni se imagina la invitada que tendremos por acá la semana que viene. La dejo picando. Y nos vemos en el recital de Superbiel, otro día en Uruguay, el 15 y el 16, en la sala Hugo Balso. Mensaje literario, ¿me entendés? Igual te quiero decir una cosa, que al concebir la música desde ese lugar, vos también te convertís en narrador. Y ahí se pueden tener puentes con la literatura. Yo sé que capaz que alguien nos escucha y debe pensar, bueno, todo el mundo es narrador, ¿no? Porque todo el mundo narra su historia, le narra a otra persona anécdotas, etcétera. Pero cuando vos propones música que estructurás, que edificás como arquitecto musical, vos propones un viaje emocional que tiene picos, tiene caídas, ¿no? Tenés momentos rítmicos intensos, tenés como momentos infinitamente más calmos. Y ahí hay una narración que es cierto, no es lingüística, pero que es emocional. Cuando uno escucha tus discos,
la metáfora de la montaña rusa es una poronga, pero quiero decir, vos estás a merced de ese como viaje que parece tener, no sé, como características marinas, si se quiere, ¿no? Sí, totalmente. Estoy de acuerdo contigo y soy muy consciente de eso y mi música tiene esa narrativa. Pero yo lo asocio a una cosa mucho más visual que literaria, ¿viste? Interesante. Este, A pesar de que no sos cinéfilo. Tampoco, no soy cinéfilo, pero sí concibo mi música como una cosa de transmitir un discurso musical muy, digamos, emparentable más a algo visual que algo literario. Entonces, o sea, no intento cargarlo, trato, para mí, la parte intuitiva a la hora de crear música, tiene un rol muy, muy fuerte, ¿viste? Yo trato siempre al final del día, si bien tengo conocimientos técnicos que he ido adquiriendo porque he estudiado, simplemente por hacer música y hacer discos, y siempre uno está constantemente aprendiendo técnica, siempre trato de poner por delante la intuición, ¿viste? Entonces, en ese sentido, trato de no intelectualizar demasiado mi música, ¿entendés? La realidad es que muchas veces, y digo, eso ya es algo que también no me sorprende más, cuando terminás de hacer una obra, un disco o lo que fuera, empezás a entenderla de manera intelectual por el retorno, ¿viste? A través de cómo lo recibe la gente, o mismo vos, como después, cuando te alejás un poco de esa música y la volvés a escuchar desde otra perspectiva, empezás a entender cosas que funcionan desde un lugar más intelectual, si querés, y efectivamente ocurren muchas cosas y hay muchas cosas a nivel de concepto y a nivel de construcción que están ocurriendo que capaz que no eran tan conscientes en el momento en que las escribí. Algunas sí. Pero pará. En el momento que lo escribiste, no hay conciencia cuando vos... Porque imagino que como prima la intuición, quizás vos buscás y después vas escribiendo, pero cuando se golpea las cuerdas, digamos, vos con el teclado activás eso y eso es lo que suena, es lo que resuena en el cuerpo del piano. Sí. Resuena, perdón. Pero ¿no? digo, Resuena. Resuena en el cuerpo, sí. Sí. Pero digo, el nivel de expresividad que tiene el instrumento, la gama de colores, de variaciones tímbricas que tiene, es realmente asombrosa. Hay que a veces tratar de detenerse a entender lo expresivo que es eso y lo complicado que es, porque vos un violín o Justo pusiste un ejemplo que para mí es complejísimo el violín. Pero... Es súper complejo el violín y también ha llegado a unos niveles de diseño y de ingeniería increíbles. Pero en definitiva, si vos vas a la mecánica simple del violín, es muy simple. O sea, vos podés en tu casa con un palo y de escoba y una caja, hacer una caja de resonancia y frotás las cuerdas y vas a estar básicamente regenerando la ingeniería básica que utiliza el violín. Sí, puedes calcularla, nada más. Sí. Más allá de que obviamente se haya llegado a un refinamiento increíble también, ¿no? Pero y es un instrumento de una expresividad increíble el violín, ¿no? El piano tiene un proceso histórico el piano es NASA, es la NASA. Es la NASA, claro, es una cosa... Un afinador de piano, para mí es un ornitorrinco. Sí, es increíble. Y volviendo a lo anterior, cada piano es un mundo, como decías, ¿viste? Yo ahora que estoy con este proyecto tan pianístico y digamos mi exigencia para tocar en las giras es que haya un piano, me he encontrado desde pianos que son los que tienen los teatros, ¿no? Pero que es el piano de la maestra de escuela que usa para canto, sí. o viejos Bosendorfer increíbles que son pianos de concierto que hay pocos acá en Sudamérica y me encontré con uno creo que era en Mar del Plata, en Buenos Aires. Después, yo qué sé, Bludner, viejas marcas, viste, que tienen su sonido, hay que entenderlos, cómo suenan, dónde funcionan mejor, cómo está ese piano en particular, porque no es lo mismo, como decías hoy, ¿viste? La misma marca, mismo modelo, depende cómo ha sido mantenido, ¿no? O sea, que en este recorrido, en esta explicación que hacías, pensaba en el reconocimiento de la cancha de los jugadores de fútbol. Claro. Porque vos tenés que, de verdad, o sea, conocer bien dónde vas a estar jugando. Sí. ¿No? Que esté todo bien. Yo siempre me iba a los teatros una horita antes por lo menos a tocar un rato el piano, ¿viste? A conocerlo el piano, es importante.
Y no me quiero olvidar que también Ujú. estabas hablando del documental de Ethan Hawke, Sí. que no sé, no lo conocía, lo voy a investigar, pero hay un pianista y que me hiciste pensar con lo del pánico escénico y etcétera. Hay un pianista que es uno de los mejores pianistas de la historia en el ámbito clásico, que es ¿cómo se llama el canadiense? Good, ¿no? De los quesos, que es como una especie de, Sí. ¿cómo se llama eso? Una tapa así de cristal. Sí, sí, sí. ¡Paf! Que ¿Viste? te pueden usar acá para el pan, pero lo usan Claro, para y los la quesos. brisa y te onda. Sí. Opa, ¿viste? ¡Pah! La ¿Quién piña. llegó? ¿Viste? ¡Pah! Es un golpe. Es Sí. excelente ese Una rol, es cachetada. excelente. Che, en el verano vos escribiste un tweet para varias personas en las que pedías recomendación de obras de ciencia ficción. Ah, sí, sí, sí. ¿Te acordás? Sí, 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 totalmente. Y quedé como muy colgado con eso, porque me preguntaba si a vos te gusta la ciencia ficción como género en sí, si te interesa como lector. Sí, he leído mucha ciencia ficción de distintas épocas, ¿no? Y me gusta la ciencia ficción contemporánea. Justo ahora estoy mirando la serie esta Dirk Gently. ¿La viste? Sí, no lo vi. Está muy buena. Y aparte cuando lo empecé a ver no tenía ni idea, ¿viste? Caí así en Netflix y digo, wow, esto es totalmente Douglas Adams, ¿viste? Y efectivamente Douglas Adams es como productor y está basado en una novela que yo no conocía. Me gusta, ¿viste? Muchos escritores así contemporáneos digamos, lo de Twitter fue real. Estaba afuera y no sabía qué leer y sí, mandaron algunas propuestas interesantes. No me acuerdo al final que terminé leyendo. Me gustan mucho las novelas policiales y las de ciencia ficción. Es lo que más leo. En una época me colgué mucho con las biografías, pero te diría que mis dos géneros favoritos son la ciencia ficción y las policiales. Claro, Sí, y lo que pasa es que, perdón, Sí. que la ciencia ficción es como muchos géneros dentro de uno, ¿no? O sea, tenés muchos tipos diferentes de ciencia ficción, algunos más tipo comedia, otros más histórico, más político. Hay muchas novelas policiales disfrazadas en novelas de ciencia ficción. O sea, es muy vasto en realidad la ciencia ficción. ¿Y por qué llegaste a eso? ¿Tenés como... ¿Tu viejo leía ciencia ficción? No le gusta la ciencia ficción. Mi viejo es enfermo de las novelas policiales. Es un tipo que no puedes mirar una película con él porque en la mitad de la película te dice La dedujo, es claro. el asesino o lo que fuera. Este tipo, o sea, entiende rápidamente el lenguaje, tiene mucha data de novelas policiales y lee constantemente. Nos intercambiamos, yo todo el tiempo le estoy tratando de conseguir cosas nuevas, pero por lo general él me pasa a mí. Pero la ciencia ficción, no lo sé, vos sabés que siempre me gustó. Obviamente, como casi todo el mundo, empecé con los clásicos, ¿no? Asimov y yo qué sé, Arthur C. Clarke y todos esos. Pero como que me he metido en el género y eh, tampoco es que sea un gran conocedor del género, pero sí he leído muchas novelas en distintos estilos dentro de la ciencia ficción y me gusta mucho. ¿De vacaciones o también de gira? No, siempre soy muy de leer, porque yo, digamos, como trabajo con música. Norte de ese juego, porque si uno ve los pequeños videitos que se hicieron en su momento para promocionar tu disco, en los que trabajaste con Agustín, es increíble la propuesta de cada uno de esos comunitarios. ¿No? Me acuerdo uno que era, se le veía a vos con un cielo azul, ibas subiendo la cámara y de repente Ah. veías los cables de Sí, electricidad sí, sí. que tenían pájaros que se convertían en notas en relación a lo que iba sonando. Y eso no tenía nada que ver con, yo qué sé, otro de los videos en los que pasaban subtes, como el Ujú. mismo subte duplicado. Más como escenográfico, digamos. Claro, Sí, bueno, ahí, bueno, obviamente hay un laburo que ya venimos desarrollando con Agustín Fernando desde hace un tiempo, en el que, digamos, por momentos la música se ve como lo que decías recién, no sé si existe la palabra escenografiada, no, o pero sea, traducida visualmente. traducida visualmente, y lo que venimos... Y escenografía es maravilloso igual, ¿eh? Está bien. Pero lo que venimos tratando de elaborar con Agustín también es que no haya una cosa que domine sobre la otra. No es música para la imagen y no es imagen para la música. O sea, es una entidad por sí sola, ¿viste? O sea, es una obra que involucra las dos cosas por igual, ¿me entendés? Eso es algo
que venimos desarrollando desde hace tiempo, de distintas maneras. La realidad es que yo cuando acudo a Agustín, le doy libertad absoluta, ¿viste? De que él proponga. Y a su vez, muchas veces él me da imagen para que yo también la interprete desde lo sonoro o lo musical. Y un poco esa es la idea de su participación. O sea, tiene un rol, digamos, va a ser un concierto de piano y electrónica, como lo dice el título. Y efectivamente acá los protagonistas van a ser los temas musicales, ¿no? Es un concierto de música más que nada. Pero la idea es que la imagen se integre al máximo como una misma entidad. Lo que pasa es que por momentos, digamos, ese balance va fluctuando, ¿no? A veces, yo que sé, por ejemplo, hace unos años hice un concierto en el Solís presentando mi disco anterior, Reverie, que también Agustín hizo toda la parte de los visuales, y había momentos en que había un laburo fuerte a nivel de relación música con imagen, en que a veces la música no estaba. Había, por ejemplo, me acuerdo un momento que había un clip en el que yo era como estar viendo una película. Yo iba caminando por el Parque Rodó, él filmándome desde atrás caminando, y de repente la imagen se quedaba sobre un carrusel, así se llamaba el espectáculo, y esa Piano, ¿no? Ese piano se llega lejos, ¿no? Se va lontano. Sí, va lontano. Sí, bueno, el nombre en realidad me lo puso el Choncho, el batero, otro sobrenombre, el batero de Plátano Macho, Martín Ariosa. Choncho Choniuk, exacto. Que estuvo por acá, ¿eh? ¿Estuvo? Gran episodio en el que estuvimos charlando muchísimo de Plátano Macho y Mira. de su trayectoria también musical. Claro, bueno, el Gran Choncho episodio. también gran amigo de aquella época. Y bueno, hasta el día de hoy, lo que pasa es que, claro, hemos perdido bastante contacto, pero es un amigo importante para mí en toda esa época, ¿viste? De formación. Y claro, yo en ese momento ya estudiaba música clásica, entonces piano era como mi principal característica. Llegamos, en una época ensayábamos en mi casa, llegaban y yo estaba tocando Bach, ¿viste? Claro, pero vos no fuiste scratch, fuiste piano. Exacto, sí. Scratch me podrían haber puesto de pronto mis compañeros de clase del conservatorio, ¿viste? Pero no, sí. Eso es como que también lo adopté. El piano, uno se identifica con el instrumento que toca, ¿viste? Siempre. Hay como una cosa. Yo veo un piano y tiene un significado para mí muy diferente al que puede tener para cualquier otra persona. Cualquier pianista pasa muchas horas de su vida frente a ese instrumento, frente a esa sonoridad, yo sé, muchos momentos de su vida, buenos o malos. Vos generás una relación, viste, con el instrumento, entonces, qué sé yo, el piano es una parte fundamental de mi identidad. ¿Viste el documental que no recuerdo el nombre, que dirige Ethan Hawke, en el que se concentra en un pianista que es mítico de los Estados Unidos, que se retiró? No lo vi y no sabía de su existencia No, y lo voy a checar. Es una demencia ese documental, que discúlpenme que no me acuerdo Ethan el Hawke, nombre. el actor de... Sí. Sí. Él en un momento tuvo una crisis creativa, Ethan Hawke, que laboraba mucho, tiene un grupo de teatro, y le estaba haciendo como ataques de pánico para salir adelante, y no sé cómo se conoció con este pianista, que es una eminencia, que decidió dejar de tocar públicamente. Y generaron un vínculo afectivo. Y bueno, quiso charlar con él sobre el proceso creativo y sobre los rigores asociados a ser músico profesional. Y hay una parte en este documental en el que va a probar pianos. Uh-huh. Y claro, cuando, yo qué sé, la mayoría de la gente se vincula en Uruguay, no quiero generalizar, con las guitarras más que con los pianos. Sí. ¿No? Porque la guitarra, bueno, justo ahí hay guitarra. Sí, hay grandes guitarristas uruguayos que generaron escuelas. No, y a su vez también hay una escuela de pésimos guitarristas uruguayos de fogón. O sea, También. creo que en toda casa hay guitarras. Sí, ¿no? En sí, las casas sí. que conozco hay Sí, guitarras. en una época, en todas las cosas de Había cierto pianos. nivel Claro. adquisitivo había pianos. Es que yo pienso, Por eso hay tanta cantidad de pianos en mi Uruguay. madre, como uruguayo, descendiente de uruguayos, acercarme al mundo árabe, cómo el slang árabe está en la cultura del hip hop de Francia y cómo la población, muchas veces musulmana, están con el bling, ¿no? con la estética, hasta las cadenas de un negro de Compton o del Bronx para ir a la otra costa de los Estados Unidos. Sí, totalmente. Bueno,
sin duda, cuando yo llegué a Uruguay con 8 años, ya tenía esa data del hip hop francés y del hip hop que, digamos, gringo que me venía por el hecho de haber vivido en México fuertemente. Y esto que vos estás diciendo es muy, muy fuerte en Francia, ¿no? O sea, cómo se ha metido, porque son muchos años en que el hip hop se ha metido en la cultura de muchas maneras en Francia, digamos. Quizás después de Estados Unidos, Francia sea, quizás más que incluso Inglaterra, el país con mayor tradición, con tradición más larga de hip hop en el mundo, ¿no? Habría que verlo eso en la historia del hip hop, pero desde los 80s, tempranos 80s, en Francia ya habían expresiones de hip hop que, claro, como todo, al principio eran mucho más una imagen de lo que se estaba haciendo en Estados Unidos, pero rápidamente fue tomando su identidad propia y estamos hablando de muchos años de evolución de un género que se ha metido en muchas ramas diferentes. O sea que para mí es lógico que se haya dado eso en Francia por dos cosas. Primero, por esta como larga tradición poética, que la poesía es indisociable de la oralidad, ¿no? Y además la acentuación francesa me parece que promueve la rima en sus variaciones, ¿no? Consonante y asonante. Y después, por otro lado, también, como colonia, se enriquece del mestizaje, ¿no? Sí. Cuando empiezan a incorporar a ciudadanos franceses que vienen de afuera, no sé, era como lógico que se diera... Sí, eso es muy, muy, muy importante lo que decís. También hay que sumarle que dentro de la cultura del hip hop, también rápidamente en Francia hubo una escuela de hip hop, de baile de hip hop y de el graffiti también. Claro. Tempranamente hubo artistas. Por eso es que hablamos de hip hop y no solo de rap. Claro, claro. Un montón de artistas franceses muy importantes dentro de la cultura del graffiti, Claro. que incluso fueron a... hay uno que estuvo acá en Uruguay que se llama Le Rat o La Rata, no me acuerdo bien cómo es su nombre artístico, y había un graffiti, ¿sabes en dónde? ¿Dónde? En la calle Gonzalo Ramírez, esquina la anterior a Magallanes, en una parada de taxis que hay ahí de ómnibus. Ahí había durante un tiempo un graffiti, un súper famoso. Y se perdió. Y se perdió, sí, se perdió. El loco se ve que pasó por acá en algún momento. Eso no me acuerdo de dónde lo encontré, pero a mí siempre me interesó anterior. Cada piano es un mundo, como decías, ¿viste? Yo ahora que estoy con este proyecto tan pianístico y, digamos, mi exigencia para tocar en las giras es que haya un piano, me he encontrado con desde pianos que son los que tienen los teatros, ¿no? Pero que es el piano de la maestra de escuela que usa para canto, Sí. o viejos Bosendorfer increíbles que son pianos de concierto que hay pocos acá en Sudamérica y me encontré con uno creo que era en Mar del Plata, en Buenos Aires. Después, yo qué sé, Bludner, viejas marcas, viste, que tienen su sonido, hay que entenderlos, cómo suenan, dónde funcionan mejor, cómo está ese piano en particular, porque no es lo mismo, como decías hoy, ¿viste? La misma marca, mismo modelo, depende cómo ha sido mantenido, ¿no? O sea, que en este recorrido, en esta explicación que hacías, pensaba en el reconocimiento de la cancha de los jugadores de fútbol. Claro. Porque vos tenés que, de verdad, o sea, conocer bien dónde vas a estar jugando. Sí. ¿No? Que esté todo bien. Yo siempre me iba a los teatros una horita antes por lo menos a tocar un rato el piano, ¿viste? A conocerlo el piano, es importante. Y y no me quiero olvidar que también estabas hablando del documental de Ethan Hawke, Sí. que no sé, no lo conocía, lo voy a investigar, pero hay un pianista y que me hiciste pensar con lo del pánico escénico y etcétera. Hay un pianista que es uno de los mejores pianistas de la historia en el ámbito clásico, que es ¿cómo se llama el canadiense? Goodman no, Yo no te voy para ayudar. Gould. Ok. ¿Cómo es el nombre de pila? Bueno, no me acuerdo. Gould. Digámosle Pocho. Sí. Bueno, especialista en Bach. Ese tipo tenía síndrome de Asperger y tenía como mucho pánico en el trato social, ¿viste? Y sin embargo, es uno de los mejores pianistas de la historia. Y el tipo, entonces, hay muchas entrevistas de él y lo ves hablar y es un tipo normal y todo, pero el tipo explica como esa lucha impresionante que tenía con el hecho de confrontarse al público. Mismo Chopin también era un tipo que sufría mucho tocar en público, no era como Liszt, por ejemplo. Liszt era como un rockstar, ¿viste? Un tipo que Sí. contemporáneo de Chopin, ¿no? Eran amigos. Pero el tipo daba conciertos todo el tiempo y era, ¿viste? Lo que pasa es Entrevistas. que con el público creces o te achicás. Pero el público te puede llevar a un lugar
adrenalínico, de concentración, alta efectividad. Puedes llegar a cosas, digamos que yo creo que el ambiente, es una obviedad lo que voy a decir, pero el ambiente condiciona Por tu supuesto, performance. sí, sí, sí. No, por eso es todo un mundo ese también, ¿viste? ¿Vos padecés eso? No, bueno, yo, digamos, sí, sí, sí. Todos los artistas confrontamos el pánico escénico y más cuando en un ámbito así tan de solista, ¿no? Es muy diferente tocar en banda, que igual también tenés tu... He ido con los artistas contemporáneos. Antes Se ha era normal perdido. que ibas a las casas de discos y tenías, yo qué sé, las partituras de Use Your Illusion, ¿no? De Guns N' Se ha Roses. perdido mucho. Y tiene mucho que ver con lo que decías recién, de abre el juego a distintas interpretaciones de mi música. Yo he visto muchas veces en internet gente que utiliza temas míos de mis discos, partes instrumentales para, yo que sé, rapear arriba o yo que sé, han hecho versiones de canciones. Y eso está buenísimo, es para un artista súper gratificante también, ¿viste? El Como mashup es una demencia. el mashup, bueno. Es una demencia. Es algo que me fascina. Sí, es Cuando tremendo. está bien hecho, te caes de culo. Es todo un arte, ¿no? Todo un arte. Bueno, nadie lo entendió tan bien como los Daft Punk, que hicieron Sí. un disco de mashups, ¿no? Sí. Es como la evolución en su momento del remix directamente. Y el porno lo entiende muy bien acá. Bueno, y el porno, Agustín en ese sentido también ha hecho cosas gloriosas y muy, muy creativas, ¿no? Yendo a los apodos, ¿no? Ya que hablamos del porno, que es un apodo que ha ido soltando Agustín. Un apodo histórico tuyo es piano. Sí. Que obviamente uno puede asociar el piano al instrumento, Mm. pero para mí hay algo que es interesante de el apodo en relación a vos, que piano en italiano es como lento, tranquilo. Sí, 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 sí. Vos estás hablando hoy más rápido de lo que te escuchaba hablar en mi vida. Pero tenés actitud piano, Mm, mm. ¿no? Ese que piano se llega lejos, ¿no? Ujú. Se va lontano. Sí, Lontano. Sí, bueno, el nombre en realidad me lo puso el Choncho, el batero, otro sobrenombre, Sí. el batero de Plátano Macho, Martín Choncho Ariosa. Choniuk. Choñuc, Sí. exacto. Que estuvo por acá, ¿eh? ¿Estuvo? Gran episodio en el que estuvimos charlando muchísimo de Plátano Macho y Mira. de su trayectoria también musical. Claro, bueno, el Gran Choncho episodio. también gran amigo de aquella época. Y bueno, hasta el día de hoy, lo que pasa es que, claro, hemos perdido bastante contacto, pero es un amigo importante para mí en toda esa época, ¿viste? De formación. Y claro, yo en ese momento ya estudiaba música clásica, entonces piano era como mi principal característica. Llegamos, en una época ensayábamos en mi casa, llegaban y yo estaba tocando bajo, ¿viste? Claro, pero vos no fuiste scratch, fuiste piano. Exacto, sí, sí, sí. Scratch me podrían haber puesto de pronto mis compañeros de clase del conservatorio, ¿viste? Pero no, sí, sí. Eso es como que también lo adopté. El piano, uno se identifica con el instrumento que toca, ¿viste? Siempre. Hay como una cosa. Yo veo un piano y tiene un significado para mí muy diferente al que puede tener para cualquier otra persona. Cualquier pianista pasa muchas horas de su vida frente a ese instrumento, frente a esa sonoridad, yo sé, muchos momentos de su vida, buenos o malos. Vos generás una relación, viste, con el instrumento, entonces, qué sé yo, el piano es una parte fundamental de mi identidad. ¿Viste el documental que grabaron? Bueno, está, una Fender del 60 y no sé cuánto, ¿no? La Strato, la tele, o tenés escuelas que te dicen, no, porque Gibson, no sé, son como más claras las batallas, hay como más estandarización del instrumento, pero con los pianos no es tan estándar. O sea, puede ser la misma marca del piano, el mismo año, y hay como pequeñas Lo que pasa es que variaciones, como más artesanal. Y es una mecánica tan compleja, o sea, es una maravilla de la ingeniería un piano. Sí. O sea, realmente lo que ha conseguido el hombre con ese invento es muy asombroso, ¿viste? Como Porque es un instrumento percutivo. O es sea, un el martillo golpea las cuerdas, que digamos, vos con el teclado activás eso y eso es lo que suena, es lo que resuena en el cuerpo del piano. Sí, 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 sí. No, Resuena, no. perdón. Pero ¿No? digo, Resuena. resuena en el cuerpo, sí. Sí. Sí, sí. Pero digo, el nivel de expresividad que tiene el instrumento, la gama de colores, de variaciones tímbricas que tiene, es realmente asombrosa. Hay que a veces tratar de detenerse a entender lo expresivo que es eso y lo complicado que es, porque vos un violín o Justo pusiste un ejemplo que para mí es complejísimo el violín. Pero... es súper complejo el violín y también ha llegado a unos niveles de diseño y de ingeniería increíbles. Pero en definitiva, si vos vas a la mecánica simple del violín, es muy simple. O sea, vos podés en tu casa con
con un palo y de escoba y una caja, hacer una caja de resonancia y frotas las cuerdas y vas a estar básicamente regenerando la ingeniería básica que utiliza el violín. Sí, puedes calcularlo, además. Sí. Más allá de que obviamente se haya llegado a un refinamiento increíble también, ¿no? Pero y es un instrumento de una expresividad increíble el violín, ¿no? El piano tiene un proceso histórico el piano es NASA, es la NASA. Es la NASA, claro, es una cosa... Un afinador de piano, para mí es un ornitorrinco. Sí, es increíble. Y volviendo a lo anterior, cada piano es un mundo, como decías, ¿viste? Yo ahora que estoy con este proyecto tan pianístico y digamos mi exigencia para tocar en las giras es que haya un piano, me he encontrado con desde pianos que son los que tienen los teatros, ¿no? Pero que es el piano de la maestra de escuela que usa para canto, Sí. o viejos Bosendorfer increíbles que son pianos de concierto que hay pocos acá en Sudamérica y me encontré con uno creo que era en Mar del Plata, en Buenos Aires. Después, yo qué sé, Bludner, viejas marcas, viste, que tienen su sonido, hay que entenderlos, cómo suenan, dónde funcionan mejor, cómo está ese piano en particular, porque no es lo mismo, como decías hoy, ¿viste? La misma marca, mismo modelo, depende cómo ha sido mantenido, ¿no? O sea, que en este recorrido, en esta explicación que hacías... Un poco como el que acabo de hacer, que es un disco de más bajo perfil, mucho menos comercial, si se quiere esa palabra. Explicitar el nombre. Suite para piano y pulso era... nada, es un disco de mucho menos pretencioso, si se quiere, aunque yo, digamos, todo lo que hago lo hago apuntando a lo mejor que puedo hacer, ¿no? No es que le dedique ni menos tiempo ni menos esfuerzo, pero sí me doy cuenta que comparado con un disco de bajo fondo es un disco que va a tener muchísimo menos difusión, ¿no? Pero bueno, igual hay un gesto que no es menor en Suite para piano y pulso velado. Y pulso velado, que me perdí ahí, se me perdió el hámster. Es que vos optaste por editar las partituras del disco. Entonces, más allá del impacto que pueda tener, que uno nunca... Es especular, uno nunca sabe qué va a pasar con una obra. No, nunca se sabe en realidad. Cuando vos dejás eso, vos de algún modo lo anclás al porvenir. Porque al tener las partituras, tus composiciones, van a poder ser retomadas por personas de diferentes partes. Sí, hay algo de eso. Y actualizadas, porque también en toda interpretación siempre hay un margen más allá de lo que tengas escrito. Sí, totalmente. Sí. Es una manera de compartir la música diferente a la de hacer un disco. Que es algo que se ha perdido con los artistas contemporáneos. Antes era normal que ibas a las casas de discos y tenías, yo qué sé, las partituras de Use Your Illusion, no de Guns N' Roses. Se ha perdido mucho. Y tiene mucho que ver con lo que decías recién, de abre el juego a distintas interpretaciones de mi música. Yo he visto muchas veces en internet gente que utiliza temas míos de mis discos, partes instrumentales para, yo que sé, rapear arriba o yo que sé, han hecho versiones de canciones y eso está buenísimo, es para un artista súper gratificante también, ¿viste? El mashup es una demencia. El mashup, bueno. Es una demencia, es algo que me fascina. Sí, es tremendo. Cuando está bien hecho, te caes de culo. Es todo un arte, ¿no? Todo un arte. Bueno, nadie lo entendió tan bien como los Daft Punk, que hicieron un disco de mashups, ¿no? Sí. Es como la evolución en su momento del remix directamente. Y el porno lo entiende muy bien acá. Bueno, y el porno, Agustín en ese sentido también ha hecho cosas gloriosas y muy, muy creativas, ¿no? Yendo a los apodos, ¿no? Ya que hablamos del porno, que es un apodo que ha ido soltando Agustín. Un apodo histórico tuyo es piano. Sí. Que obviamente uno puede asociar el piano al instrumento, pero para mí hay algo que es interesante de el apodo en relación a vos, que piano en italiano es como lento, tranquilo. Sí. Vos estás hablando hoy más rápido de lo que te escuché hablar en mi vida. Pero tenés actitud piano, ¿no? Ese piano se llega lejos, ¿no? Se va lontano. Sí, va lontano. Sí, bueno, el nombre en realidad me lo puso el Choncho, el batero, otro sobrenombre, el batero de Plátano Macho, Marqueso también. Y la variedad que tienen es increíble. Ahora, vos sabés que los franceses aprecian mucho el queso uruguayo también. Lo que pasa es que el Colonia, el Dambo, todos esos son quesos que les resultan ricos. Son quesos muy suaves. Suaves. Pero digo, acá hay ricos quesos. Yo que sé, un amigo íntimo mío de francés con el que yo vivía cuando estaba allá, vino acá y se murió con el requesón, ¿viste? Decía, wow, esto está buenísimo. Y comía todo el tiempo, pero claro, es tipo muy, muy suave de sabor, ¿viste?
ellos tienen unos quesos fuertísimos. Yo creo que si viviera en Francia o en Suiza, moriría de colesterol. Porque estaría todo el tiempo con queso y bueno, te crecería mal porque estaría todo el tiempo chupando vino también. Sí. Bueno, hay una cosa que se llama el raclette, que no sé si sabes. Sí, la amo. Que es como en Queso realidad fundido, es como queso unas fundido paletitas. que lo ponen en las paletas, pero es cierto tipo de queso que, Sí. o sea, te queda 2 días la casa con un olor imposible. Sí. O sea, es increíble el olor que tiene ese queso. Pero es lo más rico que hay, ¿no? Uf. Tremendo, que se come con fiambres y con Una maravilla. queso fundido con fiambres y, bueno, distintas cosas. Sí, que te queda como hasta crocantito. Sí, el sí, sí, queso. sí, sí, sí. No es como Hay una todo fondue. la manera tradicional que lo hacían era cortar la horma directamente y la ponían al lado del fuego y de ahí con una espátula te ibas sacando. Pero digo, Ahora ahora... tenés la racletera. Exacto, hay todos unos artefactos. Qué bien que está todo eso, la puta madre, está Es tan bien increíble, eso. sí, 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 sí. No, eso es... Yo 2x3 me clavo eso, pero ya te digo, te queda la casa 2 días con olor. No importa, lo vale. Lo vale, Lo vale, lo vale, lo vale. Acá haces cualquier cosa frita en un apartamento y también te queda varios días, o sea. Mi viejo una vuelta se había roto la heladera y había un queso que gedía mucho, no me acuerdo ni qué queso era, y lo colgó en una bolsa en la ventana hacia afuera. Un día, ¿viste? Quedó al sol y todo, lo abrió y había un gusano, ¿viste? O sea, una cosa de decís, no, claro, tienen algunos quesos que son heavy. Son poderosos, son poderosos. Sí. A mí me pasó la primera vez que fui a Suiza, que tenía 23 años. Ginebra queda muy cerca de Francia, Ujú. queda al toque. Y bueno, había una familiar que vivía, creo que era en Cologne. No me acuerdo, ¿Cologne es en Francia? No sé. ¿O es Mi? Bueno, eran unas dos ciudades. Una es francesa, otra es suiza, no me acuerdo. Bueno, Quedaba- el Mont Blanc es, digamos, donde está el Mont Blanc es, frontera con Suiza también, ¿no? O sea, sí, no es... que de Ginebra lo ves, perfecto. Sí, sí, Y sí. fui a comer ahí a una casa en las montañas y sacan un queso, que era un queso que hubiera volteado a Bruce Lee. O sea, un queso fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí. Un queso para hombres. Y claro, lo empiezo a comer y estaba heavy ese queso. Estaba duro, duro. Y bueno, después se dieron cuenta, después de que lo comimos, se dieron cuenta que ese queso estaba, pero Pasado. años. ¿No? A veces, yo que sé, por ejemplo, hace unos años hice un concierto en el Solís presentando mi disco anterior, Reverie, que también Agustín hizo toda la parte de los visuales, y había momentos en que había un laburo fuerte a nivel de relación música con imagen, en que a veces la música no estaba. Había, por ejemplo, me acuerdo un momento que había un clip en el que yo era como estar viendo una película. Yo iba caminando por el Parque Rodó, él filmándome desde atrás caminando, y de repente la imagen se quedaba sobre un carrusel, así se llamaba el espectáculo, y esa imagen se iba deformando y con el sonido propio del paisaje sonoro se iba fundiendo con la música y sí, ¿viste? Entonces eso quedaba integrado en la música, pero por momentos, o sea, solo había imagen, ¿no? Y después el final de ese concierto también tenía un laburo interesante, que era que había una cámara filmando al público, al Teatro Solís, ¿no? Que ya de por sí es como una pequeña obra de arte, y entonces se proyectaba atrás del escenario lo mismo que nosotros los músicos veíamos. Entonces se generaba como una especie de comunión entre imagen, público y como generar, ¿viste? Una cosa de música, imagen y público, todo interactuando. Una demencia. Sí, sí, sí. Por eso te digo, ¿viste? La imagen con Agustín tiene mucho de eso, ¿viste? De tratar de generar una cosa que se integre a la música, no acompañando solo a la música, sino que sea parte esencial del discurso, de lo que se está diciendo. Permitiendo un delirio. Ya que hablabas del equilibrio, ¿no? Que obviamente el equilibrio tiene que ver con una postura estética y ética. Pero me pregunto, se te ve muy equilibrado. Yo no te conozco, o sea, hemos tenido un par de entrevistas en común, pero no te conozco. Insisto en que pareces un hombre equilibrado, ¿no? Un hombre que lleva bastante bien con elegancia la vida, ¿no? A veces pierdo la paciencia y mis hijos, por ejemplo, han sido factor de perder la paciencia de manera recurrente en estos últimos Bueno, tiempos. tenés que perder la paciencia y a veces te acomodan la paciencia de los hijos. También, Te marcan sí, sí, el, sí. el offside. ¡Ey! Totalmente. Vuelva al orden. No, es que uno se empieza a conocer facetas de uno mismo que no conocía, ¿no? Yo he llorado mucho desde que nacieron mis hijos, de emoción y de tristeza también, como nunca antes en mi vida. Te comprendo, Y es parte de mi vida, o sea, digo, ya era parte de mí antes, lo que pasa es que no lo había descubierto. te comprendo perfectamente.
Yo no lloraba, Luciano. Y mis hijos despertaron eh, una sensibilidad que desconocía que tenía. Yo era la gelidez hecha Ujú, carne. ujú. Y es imposible no emocionarse con los hijos. Es Sí, sí, imposible. claro. Y esas mariconeadas, lo digo con el máximo respeto, eh, solo lo entiende otro padre u otra madre. Sí, claro. Tenés que experimentar ese quiebre. Pero volviendo al equilibrio, me preguntaba si había un vínculo entre Soy un artista y es como que también de alguna manera me debo a tocar para el público y en ese sentido también tengo esa conciencia de que soy en algún punto estoy brindando un servicio, ¿viste? Tengo que Me gusta tocar que lo pienses así. sí, Porque hay bueno, pero es humildad en real. eso y megalomanía. Están las dos cosas. Pero bueno, yo qué sé, yo me identifico de alguna manera con los viejos artistas de la corte itinerantes, que los tipos estaban entreteniendo a un público, ¿viste? Yo hago eso también. Trato de hacer algún aporte a la cultura y desde donde puedo, pero también soy una persona que entretiene al público. ¿Vos tenés hermanos? Tengo un hermano mayor que vive hace años en Inglaterra, tengo dos sobrinos ingleses y bueno, su compañero que es inglés. ¿Tu hermano toca también? No, tocaba la guitarra de chica, pero no es música. Ah, hermana. Hermana, sí, Ah, hermana perdón, mayor. entendí Sí, que sí, era hermana. Tenés hermana una menor. hermana. Sí, sí. Mirá qué interesante eso. Hermana mayor, quiero decir. Sí, 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 hermana Sí, mayor, hermana mayor. Y así que también la propia lógica familiar te lleva a tener que viajar o que viajen. sí. Nos vemos bastante. Ella viene cada 2 o 3 años y yo voy, viste, siempre que voy no intentamos vernos. Ella vive en Brighton. He ido a tocar 2 veces a Brighton con bajo fondo. Y si no, nos vemos mucho también en Francia. Trato de ir todos los años a Francia a visitar a mi familia y a mis amigos. Y a comer queso. Y a comer queso. A comer y queso. Pa. tomar vino y... No, yo ahora cuando estuve en Ginebra, me vine pero con una tonelada de queso. Sí, no, Me sí, sentía, viste, no sé, una persona que había sido agarrada por la mafia y que le habían llenado de queso y que tenía que pasar la aduana con cara de póker. Sí. Queso Yo soy por muy todos fan del lados. queso también. Pah. Y la variedad que tienen es increíble. Ahora, vos sabés que los franceses aprecian mucho el queso uruguayo también. Lo que pasa es que yo qué sé, el Colonia, el Dambo, todos esos son quesos que les resultan ricos. Son quesos muy suaves. Suaves. Pero digo, acá hay ricos quesos. Yo qué sé, un amigo íntimo mío de francés con el que yo vivía cuando estaba allá, vino acá y se murió con el requesón, ¿viste? Decía, wow, esto está buenísimo. Y comía todo el tiempo, ¿viste? Terriblemente. Pero claro, es tipo muy, muy suave de sabor, ¿viste? Ellos tienen unos quesos fuertísimos. Yo creo que si viviera en Francia o en Suiza, moriría de colesterol. Porque estaría todo el tiempo con queso y bueno, te crecería mal porque estaría todo el tiempo chupando vino también. Sí. Bueno, hay una cosa que se llama el raclette, que no sé si Oh, sabes. sí, la amo. Que es como en Queso realidad fundido, es como queso unas fundido paletitas. que lo ponen en las paletas, pero es cierto tipo de queso que, Sí. o sea, te queda 2 días la casa con un olor imposible. Sí. O sea, es increíble el olor que tiene ese queso, pero es lo más rico que hay, ¿no? Uf. Tremendo, que se come con fiambre. Y a uno le puede ser hasta angustiante estar lejos de los niños. ¿Cómo haces? A veces estás con la familia. No, ¿Siempre solo? todavía no me puedo ir con la familia porque son muy chicos los dos. Nina tiene 2 y Julián 4. Y sí, es difícil. Evidentemente ha cambiado muchísimo la ecuación de hacer giras desde que tengo hijos. Claro. Y es muy difícil. Tengo que lidiar con eso. Es complicado, como recién decías, cuando te vas y cuando volvés. Porque hay que reajustar un montón de cosas. Hay un desequilibrio emocional muy fuerte. Yo viajo mucho. El año pasado estuve, no sé, como 4 o 5 meses de viaje en total. Es un Muchísimo, montón. sí. No seguido, ¿no? Pero No, en total, fraccionado. Sí. Una de las idas fue de más de un mes. Es un montón. Pero bueno, digo, soy consciente de que es mi oficio y es a lo que me dedico y no podría hacer otra cosa. O sea, no me podría plantear, ¿viste? Yo que sé, cuando nació mi primer hijo, Julián, estuve casi un año casi que sin viajar, tratando de hacer trabajos acá en Uruguay. Y lo pude hacer en ese momento, ¿viste? Pero no siempre puedo también. Digamos, mi principal fuente de ingresos es tocar en vivo. Entonces, como que lidio con eso, ¿viste? Es un sacrificio grande mío y sobre todo de mi mujer, ¿viste? Que es la que se queda y que banca los trapos.
tengo mucha ayuda por parte de ella. No, Esa es la no, realidad. ahí son heroínas, Sí, las madres. es una heroína, ¿viste? Ella ha renunciado a muchas cosas también por mi trabajo. También es una etapa de la vida, ¿no? Entonces yo creo que a medida que vayan creciendo los niños va a ser más fácil. No lo sé, me imagino, capaz que estoy equivocado. Yo imagino que desde ese aspecto sí. Te digo, yo me crié con un padre que viajaba todo el tiempo y me parece que a medida que uno va creciendo, a pesar que hay obviamente mayores dificultades en la adolescencia, con mayores desafíos, Ujú. este, es como que se naturaliza. Se naturaliza un poco y ya te digo, es un sacrificio que tiene que ver con mi opción de vida, ¿viste? No me veo no viajando. Lo hice siempre, incluso desde antes de trabajar viajando. O sea, toda mi vida ha sido muy marcada por los viajes y es una cosa que pertenece a mi vida. Pertenece también, ¿viste? A mí pasa cierto tiempo sin viajar y empiezo realmente a necesitarlo, ¿viste? Este, Es que Uruguay es radioactivo, si estás mucho tiempo te destroza, sí, hay que sí. salir, hay que salir de Uruguay. Sí, sí, y no solo, sí, es cierto lo que decís, pero también me pasaba cuando estaba en Francia, lo que pasa es que claro, en ese momento viajaba muchísimo, este, pero nada, tiene que ver con mi opción de vida. Yo Claro. soy un artista